Qué bueno es haber podido expresar canciones que debieran ser mucho más que palabras, sino compromiso y acciones. Y lo digo por mí. Habitualmente estas canciones dicen mucho de lo que sentimos, pero también nos distancian de mucho de lo que hacemos. Y es bueno que como cristianos nos veamos involucrados a través de lo que cantamos, en ver nuestra vida y ver si lo que estamos diciendo se refleja con lo que hacemos. Y el impacto del coro que hace un momento estábamos cantando, mi esperanza está en Jesús, y decía el coro en su justicia y en la cruz. Después cantábamos en ese himno, en la cruz do primero vi la luz. Ustedes saben que Pablo hace 2000 años resumió el cómo la cruz crearía confusión entre los sabios y los poderosos de este mundo, en definitiva de hombres comunes que tienen una cuota de poder, o por dinero o por poder militar. Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, no lo busquen. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. En otras palabras, para los judíos, para la religión Jesús es ofensivo. Ellos se escandalizaron de Cristo. Era un insulto hablar de él como alguien que podía traer un beneficio de parte de Dios, porque él fue crucificado. Y sigue Pablo y dice, para los gentiles, es decir, para los que no son judíos, para el resto del mundo, Jesucristo vino a hacer locura. Esto es como si dijeran, Jesucristo es una tontería, es una necedad. Más para los llamados, aclara Pablo. ¿Y quiénes son los llamados? Podríamos decir, para aquellos que creen y creerán en Jesucristo como su Salvador personal, para los escogidos de Dios, sean judíos o sean gentiles, argentinos, acá de Cipolletti, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto significa, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Ustedes saben que entonces la religión encuentra ofensiva a la cruz de Cristo. La mentalidad del hombre natural se burla de la cruz de Cristo. Sin embargo, la cruz no pierde valor. Por eso, hombres que podemos decir que estamos locos en medio de una multitud, nuestra esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Martín Lutero, uno de los reformadores en la antigüedad, hablando acerca de la cruz, mencionó la siguiente frase: la teología de la cruz es la teología de la luz. ¿Y qué quiso decir Lutero con esto? Porque siempre que veo una frase que me llama la atención, me hago la pregunta, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué ha venido a hacer la cruz en la historia de la humanidad?, me preguntaba. La crucifixión romana comenzó 70 años antes de que Cristo viniese al mundo o que naciera. Fue un instrumento de tortura. Por ejemplo, cerca del nacimiento de Cristo, 6.000 hombres fueron crucificados en la Vía Apia. Imagínense lo que significaba la crucifixión. Eran hombres colgados de un madero, del cual sufrían la flagelación y una muerte lenta muchas veces. Rebeldes judíos también murieron, 2.000 hombres, por crucifixión ante la muerte de Herodes I el Grande. A diferencia de los pensamientos románticos, porque hay muchas cruces en la actualidad, mucha gente utiliza una cruz egipcia o la que te guste. Hay cruces negativas como la esvástica, por ejemplo, ¿no? Pero a diferencia de los pensamientos románticos que vienen sobre la cruz, este fue un instrumento de tortura. Ningún hombre sobrevivía a la crucifixión. A tal punto que los romanos impedían que cualquier romano muera en la cruz, porque era una muerte tremenda, negativamente hablando. Era vergonzosa, era ignominiosa, ¿no? Nadie esperaba esa clase de muerte. Por eso los judíos consideraban maldecido a aquel que era crucificado. Y Pablo lo dice en Gálatas, allí el capítulo 3, verso 13. El carácter humillante de la crucifixión se exacerbaba cuando los castigos preparaban al que iba a ser crucificado. Normalmente la cruz era un poste, inicialmente, que se llama estipes, y después se le agregó lo que se llama el patíbulo, para que los brazos estén abiertos y extendidos.
Ese poste, el patíbulo, podía pesar entre 30 a 60 kilos y el que iba reo de muerte hacia la crucifixión lo tenía que cargar el trecho que le toque. Y el dolor no comenzaba ahí porque precedían azotes previos, primero con golpes, con instrumentos contusos y después con instrumentos cortantes, donde la piel del que estaba reo de pena de muerte era lastimada y no solamente por laceración, eran cortes irregulares. La cruz no era un instrumento de romanticismo como hoy se quiere utilizar. La humillación llegaba a ser extrema porque a los hombres los exponían a las burlas de aquellos soldados que en ese momento no había derechos humanos. No había quien limite a las fuerzas federales de aquella época. No había cámaras. Entonces podían hacer lo que querían sobre aquellos que estaban sufriendo el castigo. Había una humillación a tal punto que desnudaban muchas veces los cuerpos de los que iban a ser ejecutados, colocaban entre ellos carteles satíricos. Para aquella época esto era totalmente denigrante. ¿Y para hoy? ¿Nos imaginamos a alguien ser crucificado en esta época? Los hombres quedaban suspendidos y sus miembros eran horadados por clavos, porque no era que los sujetaban con sogas. Lo primero que hacían era sujetar el cuerpo del reo con clavos en la madera. Y después los ataban para que el cuerpo quede a lo sumo firme y no se desgarrase. Y para que soporte allí el castigo, clavos que medían entre 8 a 18 centímetros. Los pies se crucificaban juntos, es decir, clavaban el clavo y unían los pies, golpe tras golpe. Eso era la cruz. El castigo exponía el dolor a tal punto que, imagínense, el dolor que se ha definido como excruciante. No hay forma de definir el que te lastimen los nervios con este tipo de malestares. El fin del sufrimiento para la persona era lógicamente que después de estar ensangrentado, sufría la falla cardiorrespiratoria porque se iba en sangre y finalmente ningún cuerpo sobrevivía. A veces era esto alentado hasta con animales de carroña que venían y comenzaban a picar los ojos de aquellos que estaban ahí atados y no se podían defender. Me preguntaba en esto, ¿qué luz se puede desprender de la cruz? Sino la oscuridad que trae la vergüenza de esa clase de muerte, que es el peor castigo y el rechazo que una sociedad le puede dar a un hombre, la crucifixión. Y cuando hablamos de Jesucristo, de su justicia y de la cruz, estamos hablando de alguien que fue crucificado, de alguien especial. ¿Quién es Jesús, aquel que ha sido crucificado y en quien nosotros decimos que está nuestra esperanza? En alguien que fue llevado a esa clase de muerte que te conté recién y que sufrió la vergüenza que no te podés imaginar en tu vida. Mirá, si te pescó en algo tu mamá y eso te puso rojo, tu maestra en un examen, a mí me pescaron copiándome y me puso muy mal, nunca le conté a mi mamá y bueno, me debe estar viendo por cámara, pero ustedes saben que esto es lo peor. La peor de las vergüenzas, la crucifixión. Y Jesús estuvo ahí. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué su cruz puede traernos esperanza? Puede decir Lutero que su cruz nos trae luz. La Biblia habla mucho acerca de él. La Biblia lo pone como el centro de las personas. Él está vinculado con todos los pasajes de la Escritura, podríamos decir. Todo el pensamiento redunda en su historia. Todas las imágenes que hay teológicas en la Biblia completa, en el antes y el después, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, todo es figura de Él. Todo habla de su obra, de su persona, de lo magnífico que es Él. Es mencionado allí en el Génesis, el hombre peca y el resultado del pecado es que es separado de la comunión con Dios. Y Dios le trae esperanza al hombre pecador y le dice, ¿sabés? De la simiente de la mujer va a venir uno que va a pisar la cabeza de la serpiente. Ya Dios trae esperanza. Ahí cuando el hombre cayó, Dios le dice, va a venir alguien que es más fuerte que el pecado, que el enemigo, que Satanás y que la muerte, y que lo va a derrotar, que va a pisar la cabeza. Por eso Jesús trae esperanza. Toda la Biblia habla de él. El Antiguo Testamento lo menciona como heredero del trono de David. Resulta que él es hijo de David. Se nos dice en Miqueas que él nació en Belén y Lucas dice que él nació en Belén. Se nos habla acerca de que iba a ser un profeta, de que iba a ser rechazado por su propio pueblo, de que iba a ser crucificado, de que sus manos y sus pies serían horadados. Zacarías dice esto. ¿Y saben qué le pasó a Jesús? Le pasó exactamente eso. Toda la Biblia
Años antes que él nazca ya hablaba de él, y toda la Biblia después confirma quién es él. Él es una persona increíble, y no por lo que entendemos como increíble, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que Showmatch el marque de la persona de un showman, de quienes son increíbles para esta sociedad, de los valores que la sociedad maneja, de la clase de bondad y moralidad que las personas manejan. Pero Jesús realmente fue la persona increíble. Y fue un hombre de carne y hueso. Saben que él tuvo sueño. Dice, las zorras, esto lo dijo el Señor, tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Él sufrió el hambre y la sed. Él sintió el dolor físico. Él sintió de hecho el dolor que trae la muerte. Él lloró cuando murió su amigo Lázaro. Lloró a las puertas de Jerusalén por lo que Jerusalén hacía con su ministerio que lo rechazaba. De hecho, demostró una clase de sentido de humor muy especial, porque el Señor no era como ese que dibujan duro, con un rictus que parece que nunca sonreía. El Señor hablaba en términos irónicos. Cuando le dijo a los fariseos que era más fácil que una persona a veces juzgue la paja del otro, pero no se mire la viga que tenía en su ojo. Eso era una imagen exagerada para que la gente un poco se ría y para que las personas que estaban diciendo cualquier cosa acerca del juicio queden en evidencia de su gran error. Como hombre demostraba dependencia absoluta de Dios en todo. Él se separaba para orar, dice el Marcos 1:35. Fue ungido y fue guiado por Dios. Eso lo menciona en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fue tentado, dice la palabra de Dios. Fue llevado a que desobedeciera el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y él hacía todo lo que agradaba al Padre. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Juan 5:17. Otros aspectos humanos: sintió tristeza, comenzó a entristecerse y a angustiarse en el huerto de Getsemaní, tuvo temor, comenzó a atemorizarse y a angustiarse, miró con enojo a sus alrededores cuando entró al templo, sintió afecto cuando amó a aquel joven rico que cuando fue llamado a creer prefirió más las riquezas, pero el Señor le amó, mostró alegría, sintió júbilo por el Espíritu. Ustedes saben que en su ministerio él fue circuncidado como judío, hizo todo lo que tenía que hacer, fue bautizado, enseñaba con autoridad. Los demonios, dice, le conocían y le obedecían. Sanaba enfermedades incurables, sanó la lepra. La lepra hoy no tiene cura y él la sanaba la ceguera. Tampoco la ceguera tiene cura, excepto obviamente una ceguera transitoria como la catarata, pero las cegueras de esa época no tenían cura. A los cojos, mancos, a los mudos los hizo hablar. Era increíble el Señor, pero él no estaba haciendo un show. Él no quería buscar fama y a través de eso buscar fans. No es la idea de Cristo. La Biblia dice que él tenía poder sobre la naturaleza, y allí en Juan capítulo 2 nos dice que él convierte el agua en vino en la boda de Canaán, y allí comienza todo a mostrar lo que Dios podía hacer por medio de él. Él produce una pesca milagrosa, domina una tempestad, le dice al viento que se calle y a la tempestad que frene, y la naturaleza le obedece como si tuviera personalidad. Jesús multiplica los panes y los peces, camina sobre el mar. Esto lo ha hecho un mago hace poco, pero lógicamente fue un truco. Pero Jesús lo hizo. Jesús domina su propio cuerpo como nadie, se transfigura y muestra su gloria ante los hombres. Eso lo mencionan los evangelios. Allí en Marcos 9, por ejemplo. Jesús envía a Pedro a pescar y de ese pez obtendría una moneda para tributar en el templo. Anda a encontrar una moneda en un pez. Jesús castiga, por ejemplo, una higuera con una sequedad instantánea. Esa es la increíble persona de Cristo. Él era un hombre que no estaba buscando con eso hacerse su fama, sino beneficiar y mostrar a Dios por medio de su ministerio lo que Dios traía por medio de él. Con respecto a su humanidad, la Biblia entera habla de que él fue sin pecado. Él, a diferencia tuya y mía, que nos las mandamos, él no cometió pecado. Fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades, tus debilidades y las mías.
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos o tentaciones que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, dice la NTV. Fue sin pecado. 2 Corintios 5:21 dice, porque Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, o al que no conoció pecado, como lo decimos en la Reina Valera, fuera ofrenda por nuestro pecado. Nadie pudo señalarle a él ninguna falta. En Juan 8:46, el Señor preguntó, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado o redarguirme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Les decía el Señor a los hombres de su época. Lo crucificaron por reconocer que Él era el Cristo, por ende era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. En Mateo 26:64 dice, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote, los religiosos que consideraban un insulto al crucificado, se rasgó las vestiduras, actitud religiosa. ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos y dijeron, Él es reo de muerte, Él es digno, por decir que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, de ser crucificado. La palabra nos dice que Él actuaba como hombre, pero tenía autoridad divina. Es decir, que Él era Dios mismo hecho hombre. Por ejemplo, Jesús perdona los pecados. No es simplemente que Él fue sin pecado, sino que además los perdona. ¿Quién de nosotros podría perdonarle un pecado a otro? Podríamos perdonarnos, pero de ahí a perdonar pecados. El Marcos 2:6 dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Esto es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Y después curó a un paralítico. Y como tiene poder para curar un paralítico, además tiene poder para perdonar los pecados. Jesús dictó sentencia sobre la fe y también sobre la incredulidad de las personas. La incredulidad de los religiosos, que no creían las obras que Él hacía. Y Él les decía, pero no crean que yo lo digo, crean las obras, miren lo que estoy haciendo. La incredulidad de la gente común, que ante el mensaje de Cristo empezó a entender que era un mensaje difícil de tolerar y comenzó a alejarse de Él. Pero también Él vio la fe de hombres comunes. Y en Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró. La respuesta de fe o de incredulidad de las personas Jesús las conoce, y él tiene una respuesta hacia ello. Jesús afirmó ser el que había de venir, y afirmó tener otros títulos como ser el Señor del Antiguo Testamento. Él dijo ser el yo soy. Y por eso hay una fracción en Juan donde él dice yo soy. Y el yo soy para un judío significaba el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor del Antiguo Testamento. Jesús no impidió recibir la adoración. Los ángeles esto sí lo impidieron, pero Jesús no. Y quien recibe adoración es digno de esa adoración. En Mateo, por ejemplo, 14:33 se nos dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús permitía que oren en su nombre, pero también él enseñaba a orar. Jesús hizo maravillas imposibles por otros seres humanos, controlando la naturaleza, la fuerza del mal, la fuerza del cielo, sanando enfermos y hasta resucitando muertos, como por ejemplo le pasó a Lázaro. Pero en todo su ministerio de su gran persona y su humildad, muchos le criticaron su origen, lo llamaron hijo de fornicación, hijo de pecado. Criticaron también su estatus social. ¿Cómo puede el hijo de José o el hijo de un carpintero o el carpintero decirnos lo que nos dicen? Criticaron su conocimiento, porque dicen que él era un hombre de vulgo, esto está en Juan 7:15. Criticaron sus milagros cuando sanó al paralítico de Betesda en el día de reposo. ¿Por qué sanás en el día de reposo? Criticaron su integridad porque le acusaban de engañar al pueblo.
y pusieron al pueblo en su contra, criticaron su santidad espiritual, porque lo acusaron de ser un samaritano y de estar endemoniado. Esto está en Juan 8:48, y finalmente criticaron su poder ministerial, poder de Dios, porque dijeron que él echaba fuera demonios por el poder de los demonios, por el poder de Belzebú. Así que este hombre que no cometió pecado y que sirvió a la humanidad que le rodeaba en aquella época y dio testimonio de lo que Dios podía hacer, él fue llevado hacia juicio, como leíamos. Y pasó por el interrogatorio de los religiosos como también de los hombres que gobernaban en aquella época, pasando por el César y también volviendo hacia Pilato. Y fue decidido que Jesús lleve la cruz como castigo por decir que era el Hijo de Dios. ¿Qué mal cometió Jesús hasta ese entonces? Porque él era reo de ese castigo. ¿Qué rebelión él había cometido? Claramente entendemos de que al acusarlo de amenaza de destruir el templo, de malhechor, de querer pervertir a la nación, de impedir el tributo a César y cosas que lo acusaron falsamente, fue un motivo para que él muera por crucifixión. De todas maneras, a Pilato le costó mucho, a tal punto que dice la Escritura que él, ante de decidir la muerte de Cristo, de lo cual sentía presión por el pueblo, decidió entonces tomar un lebrillo y lavarse las manos, cosa que nosotros sabemos bien y utilizamos y entendemos lo que esto significa. Los 4 evangelios narran la muerte de Jesús. Y como les decía, él sufrió un azote premonitorio. Le colocan una corona de espinas que lo escarnecía. Le ponen un patíbulo para que camine sobre sus espaldas. Y finalmente llega el momento donde tiene que ser unido al madero. Y lo unen a través de los clavos. La posición de Jesús como de la víctima fue como la de todas las víctimas que fueron crucificadas, pero él tiene una diferencia, amigo, amiga. La diferencia es que él nunca hizo lo que nosotros sí hicimos. Si nosotros delante de Dios tuviéramos que cargar las consecuencias de nuestras propias acciones, seguramente nos avergonzaríamos delante de Dios y no nos quedaría otra que aceptar lo que nos toca. Pero Jesús no aceptó lo que a él le tocaba, aceptó lo que a nosotros nos tocaba, porque él nada de lo que se le había acusado era lo que él merecía. Su gran persona es la que vuelve la cruz atractiva, como cantaba también nuestra hermana. Cristo, el crucificado, lo fue no porque los hombres lo quisieron, sino que lo fue porque este ha sido y siempre ha sido el plan de Dios. Estaba estudiando hace poquito cómo la Biblia muestra la crucifixión desde la eternidad hacia la eternidad, porque ese ha sido el plan de Dios. Mostrarnos su amor a través de lo que implica la crucifixión. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Dios está intentando que entiendas cómo Él ve el amor. El amor como lo ve el mundo es un amor egoísta, pero el amor como lo ve Dios es algo maravilloso porque lo muestra desde una contradicción, desde la cruz. Desde ahí nos está mostrando su amor. Esa cruz habla de su santidad. Dios es santo y esto significa de que Dios es otro, está apartado de lo malo. Por lo tanto, nosotros pecadores, al ser el santo y nosotros pecadores, estamos distanciados de Él. Y la cruz habla de esa santidad, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Por eso en Romanos se nos dice, ahora bien, llegamos a la conclusión, y lo leo en otra versión, de que los judíos somos mejores que los demás, se preguntaba Pablo. Para nada, dice. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Pero Dios es santo. Tu situación y la mía nos demuestran que la cruz albergó allí a un santo, pero nosotros no lo somos. La cruz habla del amor de Dios por la humanidad caída. En Juan 3:16 dice que Dios nos amó y por ese amor dio a su Hijo Jesucristo. Y en Romanos 5:8 dice que Dios, aún en nuestra situación de pecado, nos amó en que Cristo, su Hijo, murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús nos amó no siendo sus amigos. Nos amó porque nosotros éramos hostiles. Nos amó porque nosotros, pese a nosotros, Él quería salvarnos. Por eso Él nos amó. Dice la palabra de que éramos enemigos en Romanos 5:10. Éramos impíos, Romanos 5:6, extraños. Sin embargo, Él se comportó como un amigo con toda la humanidad. Por eso Juan, en 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo como propiciación, como entrega, como pago, y un pago sufriente por nuestro pecado. Eso es el amor para Dios. Y eso a mí me explotaba la cabeza y empezaba a entender de cómo la cruz era teología de la luz. La cruz habla de la justicia de Dios. Nosotros estamos acostumbrados en este país a ver injusticia. Injusticia desde los que tienen que aplicar justicia. Por lo tanto, es un país totalmente injusto, perverso, pervertido. Sin embargo, Dios no pasó por alto tu pecado ni el mío, porque Él decidió que Jesucristo lo cargue por nosotros. Él fue la propiciación por nuestros pecados, dice Pablo en Romanos 3:25. Él fue entregado por todos nosotros, dice en Romanos 8:32. Jesucristo, al ser clavado en la cruz, cargó con tu pecado y el mío, es decir, el castigo que nosotros merecíamos delante de Dios, Él lo cargó por vos y por mí. Eso lo dice 1 Pedro 2:22. Montón de años antes de que Jesús naciera, cientos de años, Isaías escribe en el capítulo 53, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Tus enfermedades y las mías las lleva Él, y yo y vos lo azotábamos, lo abatíamos, lo teníamos por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por tus y mis rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero escucha esto, mas Jehová, el Señor, cargó en Él el pecado de todos nosotros. La cruz habla de la justicia de Dios. Él asumiendo tu lugar para que nosotros no vayamos a eso, por amor. Finalmente, la cruz habla de la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia es una expresión del amor, es un acto de bondad y compasión y favor hacia otros. Y la gracia habla de que ese favor es un acto hacia quienes no lo merecen, porque éramos enemigos. Nosotros hicimos lo posible para que Jesús sea crucificado, porque pecamos. Pero sin embargo, Dios mostró a través de la misericordia que nos teníamos. Jesús guardó silencio mientras llevaba el madero, porque Él era misericordioso con nosotros. Él sabía el castigo que merecíamos y Él decidió cargarlo por vos y por mí. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tito, el 3:5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo pensamiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la luz emerge de la cruz. La luz emerge de un lugar lleno de dolor y lleno de muerte, pero no la cruz de cualquier hombre, la cruz de aquel que es la luz. Él dijo, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 1:9 dice, Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, es luz verdadera. ¿Por qué en la cruz emerge la luz? Porque allí estuvo Jesús. ¿Y por quién estuvo? Estuvo por vos. ¿Te das cuenta de que hay en tu corazón algo que te separa de Dios? Si te das cuenta que hay pecado en tu corazón, esto
te tiene que hacer entender de que Jesús lo hizo por vos, porque lo hizo por todos los que han pecado. Y es que nosotros estábamos en oscuridad. En Juan 3:19 se nos dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, y más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es más cómodo para nosotros vivir en la oscuridad. La luz nos abofetea, pero la oscuridad no nos muestra lo que realmente somos. Pero Él lo hizo para que conozcamos y creamos y andemos en la luz. En definitiva, para que nos acerquemos a Él. Juan 12:36 dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. En otras palabras, para que crean en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, para que estemos en Él, para que seamos perdonados por esos pecados que tenemos y que nadie más pagó el precio por ellos. ¿Quién pagaría el precio por tu pecado, amigo? Por tus maldades. Yo no lo haría. ¿Y vos pagarías el precio por mis maldades, por mis miserias? ¿Quién lo haría por nosotros? ¿Quién gastaría su sangre por la maldad de otros? Jesús. Jesús. 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. El pecado trae oscuridad y trae tinieblas. Esto es una gran realidad. Y a veces el hombre se endurece en esa situación. Jesús lo dijo, los hombres no quieren ir a la luz. Muchas veces el hombre entorpece el acercarse a Cristo porque se da cuenta que cuando se acerca a Cristo, la luz de Él demuestra la gran cantidad de maldad que hay en nuestro corazón. Pero Él quiere trabajar con eso. Él ya lo hizo en la cruz, pero quiere perdonarte y quiere que tu vida sea una vida nueva, una vida digna de seguirle a Él. Finalmente Jesús lo hizo porque la oscuridad del pecado conduce a las tinieblas del infierno. Al infierno nadie ha entrado todavía. La palabra de Dios enseña eso. Pero en un lugar preparado para los demonios que desobedecieron y decidieron alejarse de las glorias de Dios, rebelarse. Pero los hombres también pecaron y decidieron lo mismo, alejarse, rebelarse. Ni siquiera buscaron independencia. Hoy leía que los hombres buscaron autodependencia y autonomía de Dios, alejándose completamente de Él. El resultado de esto es que algún día llegará el juicio. Jesucristo cargó el juicio de Dios allí en la cruz para que ese día no te llegue. Pero tenés que aceptar el regalo que Jesús está ofreciendo. Su muerte sustitutoria, porque es por vos, es para que vos creas en Él y tengas vida eterna, para que vos no mueras su muerte. Es una muerte de carácter perpetuo. Por eso Jesús habló de esto. Jesús habló del infierno. No te quiero asustar con esto, pero Jesús que murió por vos para salvarte, Jesús también te va a decir lo siguiente. Y de estas cosas muchas veces en la iglesia no se habla porque es medio duro hablar de una eternidad sin Dios, del resultado de los pecados. El Mateo 8:12 dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atados de pies y de manos, tomadlo y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25:30 el Señor habló diciendo, y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pablo mismo habló acerca del énfasis que tiene la muerte segunda allí en Tesalonicenses, diciendo que es un castigo perpetuo, de eterna separación que tienen los hombres de Dios por no haber arreglado sus cuentas con Él. Pero Jesús pagó el precio por los pecados y quiere perdonarte. Esa es la realidad. Y quiere perdonarte porque Él lo hizo con el fin de que entiendas de que no podés sin Él. Y que creyendo vos realmente de tu corazón, Él puede salvarte
Eso lo dice la palabra. Si crees en Él, si crees de todo corazón, Él te puede salvar. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, gracias por la cruz del Señor. En Él tenemos esperanza y en Él hemos encontrado la justicia, la vida eterna, Señor. Seguramente hay personas acá que estén escuchando tu palabra y se den cuenta de que el mensaje del Evangelio es algo serio, porque no solamente habla del pecado que nosotros tenemos, sino de la consecuencia de nuestro pecado, y es que Jesús, tu Hijo, Señor, cargó con los mismos. Gracias porque Él no nos quiere dar culpa, sino lo que quiere hacer es liberarnos de ello, porque nos ha amado y perdonarnos nuestros pecados. Gracias por que nos has hablado en lo personal, Señor, a muchos de nosotros que hemos creído, pero rogamos por los amigos que nos visitan para que tu Espíritu Santo esté obrando y para que las personas puedan creer en Jesús. Gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.